Hola, buenas tardes. Quiero darles la bienvenida a este webinar impulsados por Negocios UCAP y hoy de la mano de Price o de PwC Venezuela, la cual es una importante firma de consultoría a nivel mundial. Estaremos conversando un poco sobre cómo hacer que el trabajo remoto sea productivo y seguro. Para esto nos acompaña Edwin Orrico, gerente senior de PwC, líder de servicios de ciberseguridad y servicios forenses de la línea de servicios de asesoría y de riesgo. También es docente o profesor de la Escuela de Administración y Contaduría de la Universidad Católica Andrés Bello. Edwin ha participado en la ejecución de proyectos relacionados con ciberseguridad, con diagnósticos de seguridad y controles de sistemas de información basados en la norma ISO 27000 y en el análisis de vulnerabilidades. Adicionalmente, tiene amplia experiencia en la ejecución de análisis forenses e investigación de incidentes electrónicos, de fraudes, evaluación de cumplimientos regulatorios en materia antisoborno y corrupciones. Les quiero recordar que cualquier duda, cualquier comentario o pregunta que tengan sobre la ponencia, tendremos una ronda de preguntas y respuestas y pueden dejar sus comentarios en el chat de la sala. Sin más nada que agregar, Edwin, te doy la bienvenida y agradezco tu participación en el día de hoy. Hola, muy buenas tardes. De verdad que gracias por la invitación para compartir con ustedes. Y bien, pues sin retrasar esto, déjenme compartir acá la presentación. ¿Okay? ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a conversar sobre cómo hacer de un trabajo seguro, viendo una situación de pandemia, una nueva realidad, ¿okay? Que así se está denominando, donde básicamente esta transición desde lo que conocemos hacia lo que vamos a ir viviendo con el pasar de los meses, puede ser que tengamos que vivir con nuevas herramientas, como en efecto lo estamos haciendo. Nadie iba a pensar que Zoom como herramienta iba a tener un incremento en sus descargas y en el uso a nivel mundial, como lo bien. Entonces, bien. No me presento más porque ya Stephanie muy amablemente leyó un poco de mi currículo. Por supuesto, en la foto me veo un poco más arreglado de lo que estoy ahorita. Y eso es parte de lo que el teletrabajo y el trabajo remoto está haciendo. Pero sí quiero conversar con ustedes acerca de la batalla entre lo que son los ciberataques. Lo voy a hacer de una forma muy didáctica y muy sencilla de comprender, porque no quiero entrar en tecnicismos, pero sí quiero relatarles primero sobre tres leyes exponenciales con las cuales hemos convivido en los últimos la ley de Moore y la ley de Crider. ¿Qué expresa la ley de Moore? La ley de Moore, si quieren, voy a pausar un poco el video por si acaso hay temas de conexión, para que se vea mejor. La ley de Moore lo que expresa es que aproximadamente cada 2 años se duplica el número de transistores que tienen los microprocesadores. Es decir, la velocidad de procesamiento de las computadoras se duplica cada aproximadamente 2 años. Luego tenemos la ley de Borer, que establece que la cantidad de datos que pasa por un canal de fibra óptica se duplica cada 9 meses. Y eso quiere decir que la conexión a Internet también se duplica en su velocidad prácticamente cada año. ¿Okay? A pesar de que en Venezuela no vivamos esa realidad, países como Canadá, no es extraño que tú tengas una conexión de 1 gigabit en casa con una fibra óptica directa. Y estamos hablando de planes residenciales, no de planes corporativos. Aquí dudo que haya una empresa que no sea una empresa de telefonía que tenga una capacidad de Internet de ese tamaño. Y finalmente la ley de Crider, que es la ley de almacenamiento, que habla de que la capacidad se duplica cada 13 meses. Es decir, aproximadamente cada año tenemos más almacenamiento. Eso, por supuesto, que está causando que la tecnología se va incrementando y vienen nuevas tendencias digitales como el Big Data, la nube, el Internet de las Cosas, la impresión 3D, la inteligencia artificial, blockchain y, por supuesto, la ciberseguridad inmersas dentro de todo eso. Y cuando nosotros vemos la curva de evolución,
podemos ver que a lo largo del tiempo la tecnología se comporta de forma exponencial, ¿okay? De tal forma que el negocio que no tiene capacidad de reacción tan rápida porque estamos hablando de que hay que realizar inversiones, son inversiones a corto, mediano y largo plazo, y en algunos casos la economía de la organización no da para que nosotros podamos expandir la tecnología a la misma velocidad de su evolución. Entonces, eso nos genera a nosotros que estemos frente a un tercer actor, que es el que denominamos el cibercrimen. Ese cibercriminal va a estar siempre entre lo que es la evolución de la tecnología y el negocio. ¿Por qué? Porque su negocio es ese, ¿ok? Y a medida que van saliendo nuevas herramientas, los cibercriminales se adaptan y van haciendo uso de ellas para cometer sus fechorías. Entonces, aquí lo que estamos hablando es de un juego en el cual el negocio tiene que hacer frente a los cibercriminales que están mejor preparados y que tienen mejores herramientas, ¿ok? Y unos cibercriminales que por supuesto van a buscar la forma de hacerse con activos valiosos para la organización. En promedio, el costo de un ciberataque exitoso a nivel mundial es de unos 5 millones de dólares, ¿ok? Y de hecho, este fin de semana, o mejor dicho, el fin de semana pasado, hubo un caso con la empresa Garmin, que son estos relojes que utilizan los deportistas para hacer el tracking de la distancia recorrida, ritmo cardíaco, ese tipo de cosas. Sufrió un ciberataque. La empresa quedó prácticamente paralizada, tuvieron que paralizar la línea de producción de nuevos dispositivos, pero también se vio afectado lo que es la sincronización de los dispositivos con la aplicación en la nube. Por lo tanto, las personas que tenían el reloj tampoco podían sincronizar lo que es su actividad física, ¿ok? Y aparentemente ya eso está resuelto. La empresa logró obtener de los atacantes la clave digital para poder descifrar los archivos que fueron atacados. Y lo que se rumora, porque todavía no hay una confirmación cierta, es que la empresa llegó a pagar unos 10 millones de dólares, entre 10 y 15 millones de dólares por esas claves. Entonces, allí es donde vemos que un ciberataque exitoso tuvo un costo aproximado de unos 5 millones de dólares. ¿Okay? Mientras que una empresa promedio a nivel mundial está gastando aproximadamente unos 2.4 millones de dólares en defensa. Es decir, un ciberataque cuesta más que lo que yo puedo estar gastando en defensa dentro de la organización. Pero una proyección global de daños para el año que viene, 2021, habla que los cibercriminales pudiesen estar realizando ataques hasta por 6 trillones de dólares americanos, es decir, 6 millones de los nuestros. Mientras que el mercado global de seguridad de la información solamente va a estar creciendo hacia los 124 mil millones de dólares. Entonces, es un mercado muy lucrativo y por eso cada vez hay más cibercriminales que están allí metidos dentro de este negocio. ¿Okay? Ahora, cuando caemos a lo que es la perspectiva de la junta directiva de las organizaciones, a medida que estos ciberataques de alto perfil se van volviendo cada vez más comunes, porque ya no es solo el virus que infecta mi máquina, sino también el ciberatacante sofisticado que está buscando realizar el mayor daño posible o está buscando tener la mayor ganancia posible contra la organización. Entonces, la preocupación de la junta directiva va creciendo y se hace preguntas como, por ejemplo, si el negocio es resistente a un ataque cibernético, si existen lagunas entre las capacidades del negocio y la ciberseguridad, si hay amenazas que deberían preocuparnos más u otras menos, cuánto riesgo estamos dispuestos a tomar si la organización pudiese sufrir un ciberataque y si este pudiese impactar el negocio, y si estamos haciendo las inversiones en las áreas correctas. Estas son preguntas que se ha estado realizando la junta directiva y todavía no habíamos entrado a la era COVID-19. Por supuesto, esta nueva era está cambiando totalmente lo que son los paradigmas de las organizaciones. Y es que pre-COVID, las fuentes de ataques conocidas eran, por supuesto, lo que es el crimen organizado, terroristas, actores internos, y aquí metemos a lo que son empleados descontentos, ex empleados, los activistas, que son grupos como, por ejemplo, Anonymous, que son personas que llevan
su agenda política o social hacia el mundo cibernético. Intermediarios o aficionados, que son lo que en el argot del cibercrimen se conocen como los script kiddies o los chiquillos que tratan de ejecutar herramientas solamente por diversión. Y hemos llegado a niveles de sofisticación de estados o naciones, donde por ejemplo el gobierno chino tiene un ejército de especialistas en ciberseguridad y en ciberataques dentro de las filas de su ejército para realizar ataques cibernéticos. Y así como China lo tiene el Estado de Israel, lo tiene Estados Unidos, ya los ejércitos no son solo los que están entrenados para ir a la guerra en el campo de batalla tradicional, sino también en el campo de batalla virtual. Y los tipos de ataque a los que estábamos acostumbrados a sufrir, por supuesto está el espionaje, el robo de información, la suplantación de identidad, que es cuando alguien nos roba la identidad y se hace pasar por nosotros, los ataques de ingeniería social, donde tratan de sacarnos información, el muy conocido spam o phishing, correos maliciosos que tratan de recuperar nuestras claves, lo que son las botnet o los keyloggers, que son redes dedicadas al ataque a infraestructura, y los keyloggers son estos programas que tratan de capturar qué es lo que estamos escribiendo en el teclado, y así pasamos por lo que es el software ilícito, los errores no corregidos en los programas, el ransomware que se hizo muy famoso en los últimos años, que es ese secuestro de la información donde el virus ataca la computadora y cifra los datos y no nos dan acceso a esos datos a menos que paguemos un rescate. Y pasamos de último, que es el APT, que es lo que se conoce como una amenaza avanzada persistente. Y este es el que las organizaciones le tienen más miedo, porque en este caso el ciberatacante está reuniendo toda la información posible de la organización antes de realizar el ataque. E inclusive puede ir ganando acceso a la organización y no con ello quiere decir que va a ir obteniendo beneficios. Él pudiese pasar inclusive meses haciendo este estudio y ganando los accesos hasta que logre un nivel de confianza y un nivel de acceso suficiente para cometer su crimen. Entonces, esto era lo que nos preocupaba antes de la era del COVID, ¿okay? Pero por supuesto llega el COVID-19, ¿okay? Y con él esta nueva realidad que les estoy comentando y que está cambiando los esquemas del trabajo tradicional. No les pregunto dónde están ustedes, porque estoy casi seguro que los que están aquí participando en la sala están desde sus casas y han tenido que teletrabajar durante toda esta contingencia. Muy pocos son los que han ido a las oficinas, incluyéndome. De hecho, yo no voy a la oficina desde casi que finales de marzo. Fue la última vez que yo pasé por la oficina. De ahí en adelante he estado trabajando remoto desde la casa. A veces lo que hago es que para variar el ambiente me voy a casa de mi hermana y con eso cambio totalmente lo que sería el ambiente de trabajo para no quedarme tanto tiempo en el mismo sitio, ¿ok? Pero así como nos cambió la vida a nosotros, el teletrabajo también está cambiando lo que es la perspectiva de seguridad de las organizaciones. Y es que en esta era digital, a menos que una organización ejecute todos sus procesos de forma manual y sin el uso de tecnología, pues tenemos que mantener los esquemas de ciberseguridad y considerar que esto es relevante y en todo momento. No es suficiente con mandar a las personas a trabajar a sus casas y decir, bueno, mándame esto por tu correo personal, utiliza tu computador portátil o la computadora de tu casa, descárgate la base de datos, ¿ok? En todos estos pasos que les he comentado, va quedando información de la organización que puede ser expuesta. Pues yo decirle al empleado, descarga la base de datos y llévatela para tu casa, está saliendo de lo que es el área de control que yo puedo tener dentro de la organización para mantener esos datos seguros. Cuando yo le digo, mándalo a través de tu correo electrónico personal, lo estoy exponiendo porque las personas son susceptibles a que le roben la información de sus correos, y eso es un ataque muy común, que le roban la contraseña de sus correos, bien sea para acceder a sus redes sociales, o en estos casos, como estamos hablando de teletrabajo, para ver qué información valiosa
se puede encontrar dentro de los correos enviados y recibidos de parte de la organización. Entonces, el incremento del trabajo remoto es tan dramático que una organización llamada Cybersecurity Insiders, una revista, ellos hicieron un estudio llamado Remote Workforce Security Report, donde consultaron en las empresas de los Estados Unidos cómo fue el cambio hacia el tema del teletrabajo. 63% de las organizaciones antes de COVID tenían menos de una cuarta parte de sus empleados en entornos remotos. Eso en Estados Unidos. Entonces estamos hablando de que buena parte de los trabajadores estaban trabajando in situ, es decir, en sus oficinas, pero posterior a la crisis, 3/4 partes de esas mismas organizaciones informaron que más del 75% de su fuerza laboral ahora está trabajando desde casa. Situación de Venezuela, pues por supuesto es un poco más elevada en algunos sectores, donde prácticamente hay organizaciones que se fueron 100% a trabajo remoto, como PwC, donde yo trabajo. La universidad, como ya lo saben, está atendiendo todo lo que es su semestre de forma remota también. Los estudiantes se están conectando a las plataformas que la universidad ha dispuesto para tal fin. Y esto está, por supuesto, generando una afectación en lo que es el servicio de Internet y la calidad de conexión. Pero bueno, ese no es el punto que quiero tocar. Lo que quiero tocar acá es que esta situación nos está cambiando, nos cambió y nos va a seguir cambiando. Ya hay organizaciones como Google que de una vez declararon y dijeron, yo no quiero a mis empleados en la oficina hasta al menos junio del 2021. Es decir, ya se está anticipando la situación y está diciendo, bueno, vamos a teletrabajar al menos todo lo que queda de este año y la mitad del año que viene. ¿Okay? En ese sentido, nosotros, pues, en un ambiente de trabajo remoto, vamos a tener los mismos riesgos e inclusive riesgos adicionales que van a estar a la orden del día. Riesgos que van a estar sobre las personas, sobre los procesos y sobre la tecnología. ¿Por qué sobre las personas? Bueno, porque sencillamente las personas son el eslabón más débil dentro de la cadena de seguridad. ¿Okay? Y esto es algo que nos tiene que llamar mucho la atención a todos. Y es que a veces nos imaginamos a los hackers como estas personas introvertidas que están en su casa, apagan la luz, cierran las ventanas, se ponen un suéter, se tapan la cara y empiezan a meterse dentro de su computador a realizar su actividad maliciosa. Y la realidad es que eso no es tan así. Uno pudiese estar en una reunión y pudiese haber un hacker y uno no sabe que esa persona es un hacker. Y por supuesto, esa persona pudiese estar haciendo ingeniería social dentro de la reunión y nosotros no lo sabemos. Por eso es que los empleados pueden ser más vulnerables a los ataques de ingeniería social, porque el ser humano es un ser social y por supuesto va a tratar de socializar con las personas. Y en un ambiente de teletrabajo donde básicamente nuestras relaciones sociales se disminuyeron hacia lo que es nuestro entorno familiar en la casa, nuestro entorno familiar virtual por las comunicaciones que podamos tener a través de herramientas de tecnología y nuestro entorno de trabajo también virtual, pues en esa situación uno a veces pudiese estar haciendo comentarios que no debería de hacer en reuniones con personas desconocidas. Y en el mundo virtual, pues por supuesto nosotros no sabemos quién nos está escuchando o quién está viendo las comunicaciones que nosotros estamos realizando. Por supuesto, las organizaciones también podrían no contar con el personal necesario para enfrentar un ciberataque, y aquí hablamos de que, bueno, en Venezuela la mayoría de las organizaciones son pequeñas y cuando mucho medianas, y el déficit de personal preparado para enfrentar situaciones de seguridad de la información y de ciberseguridad es alto. ¿Okay? Entonces, en este sentido, es muy probable que la organización no cuente con este personal. Y el riesgo de los ataques internos también aumenta, porque entonces viene el empleado descontento, que está en su casa, que no le han aumentado el sueldo, que no tiene buena conexión, que la organización no ha hecho nada para mejorar la conexión,
y sin embargo le está exigiendo el mismo o inclusive hasta mayor rendimiento que el que estaba dando cuando trabajaba dentro de la oficina. Entonces ese descontento pudiese generar la posibilidad de un ataque interno. Un ataque interno pudiese ser tan sencillo como borrar la base de datos en la que estoy trabajando. ¿Okay? Por supuesto, también vamos a tener riesgos sobre los procesos, nuevas vulnerabilidades que pueden ser introducidas. ¿Y cómo es esto? Digamos que en un ambiente normal estábamos realizando pagos a través de aprobaciones que se imprimían y pasaba por la firma del contralor, la firma del administrador y la firma del presidente, por ejemplo. Ahora este proceso que nos está cambiando hacia el trabajo remoto, quizás lo tuviésemos que haber cambiado y ya no es la firma de un formulario, sino ahora son correos electrónicos de aprobación. Y estamos utilizando los correos personales de estas 3 personas. Entonces, si caen en un ataque de phishing, por ejemplo, y le logran acceder a sus correos electrónicos, pudiesen estar montando un pago y una aprobación indebida, y ese pago pudiese estar siendo generado. ¿Okay? Entonces, es el mismo proceso, pero como cambió para adaptarse a la nueva realidad, pudiese introducirse nuevas vulnerabilidades. Por supuesto, hay procesos y buenas prácticas existentes que pasan por alto para atender la contingencia, y cuando hablo de esto, entonces vuelvo al mismo ejemplo, 3 aprobaciones donde de repente, porque sabemos que hay una contingencia y el presidente no se puede conectar para enviar la aprobación, entonces empiezo a saltarme esos controles, de tal forma que, bueno, ya no requiero las 3 aprobaciones, sino con una sola aprobación basta. Y entonces empieza a generarse también este tipo de situaciones. Y las organizaciones también pudiesen ser más vulnerables a los ciberataques, porque empiezo a abrir mis controles de seguridad para que los empleados empiecen a trabajar desde sus casas. Entonces, las bases de datos que eran solo accesibles dentro de la oficina, ahora también las abro para que sean accesibles desde la casa. Y no lo hago con los controles de seguridad suficientes. Y a nivel de tecnología, los empleados, por supuesto, van a requerir de uso de nuevas herramientas y tecnologías para cumplir con sus labores, y aquí entonces empieza lo que fue el ejemplo del boom de Zoom. Zoom empezó a crecer muchísimo por ser una herramienta que se podía usar gratuita para hacer reuniones de trabajo y para hacer este tipo de conferencias. Por supuesto, Zoom no se esperaba este crecimiento tan inesperado, y hubo un atacante que descubrió una vulnerabilidad donde se podía meter a las reuniones sin estar invitado. Entonces empezaron a colar dentro de reuniones donde, por ejemplo, una reunión de una junta directiva se pudiese estar tratando temas importantes y secretos, y una persona se cuela dentro de esa reunión por una debilidad dentro de la herramienta. ¿Ok? Entonces, estas nuevas herramientas que tengamos que incorporar, vamos a tener que evaluar si realmente son lo suficientemente seguras. ¿Por qué? Porque no se estaba haciendo ese análisis de riesgo, y paso al siguiente punto. Se implementaban las herramientas sin hacer los análisis de riesgo respectivos, entonces agarraba solamente porque es gratuita, la descargaba y empezaba a utilizarla. Y lo gratuito es enemigo de lo seguro. No porque sea pago quiere decir que es seguro, pero tampoco porque sea gratuito quiere decir que lo puede utilizar sin hacer análisis de riesgo apropiados. ¿Ok? Entonces, nuestro objetivo es reducir ese riesgo y generar confianza, para que entonces volvamos a lo que es el título de la presentación, que es hacer del trabajo remoto algo productivo, pero a su vez también seguro. Entonces, adaptándonos a una nueva realidad, teniendo este cambio repentino, donde decenas de millones de trabajadores están ahora migrando hacia el entorno remoto, pues tenemos que atender los nuevos desafíos y tenemos que también atender lo que son estas grandes interrupciones en el trabajo en el hogar. Porque ahora no solamente estamos con el tema de, bueno, tengo que trabajar desde mi casa, pero es que tengo situaciones como, por ejemplo, se me puede ir la luz, se me puede caer el internet, la herramienta no conecta, tengo que atender a los hijos, tengo que atender a los abuelos, tengo que esperar a que llegue el agua para lavar la ropa. Ese tipo de cosas me puede generar también
interrupciones de trabajo y por lo tanto me puede estresar a los empleados y la administración de las cargas de trabajo puede ser difícil. Ya sabemos que las inversiones en ciberseguridad que realizaron las organizaciones en su momento, ahora es que están dando sus frutos, porque si la empresa llegó a modernizar su infraestructura antes del COVID, y aquí Venezuela tuvo una situación que obligó a muchas empresas a adaptarse, y fue el tema del apagón del año pasado. Muchas organizaciones tomaron el escarmiento del apagón y hicieron las inversiones necesarias. Garantizaron que sus empleados pudiesen trabajar remoto, en algunos casos les brindaron herramientas para la conectividad. Otras organizaciones actualmente están dando especie de bonificaciones para garantizar que los profesionales puedan conectarse, es decir, le están pagando para que paguen la renta de su teléfono y recarguen los megas, de tal forma que tengan un plan secundario de conexión, y eso está dando frutos ahora. Entonces esas organizaciones que invirtieron en herramientas de teletrabajo durante el apagón, ahorita están mejor posicionadas que aquellas que no lo hicieron. ¿Okay? Pero el gran problema de esta nueva realidad es que muchas compañías enfatizaron lo que se conoce como la conectividad primero en la respuesta inicial y no en hacerlo seguro. Cuando hablamos de conectividad primero es lo que les explicaba en el tema de Zoom, por ejemplo. Bueno, ahora descarguen Zoom y vamos para adelante con esta herramienta. Enfaticé la conectividad, pero no hice el análisis para ver si realmente la herramienta era segura. O lo que les comentaba también, les dije a mis empleados, bueno, utilicen su correo personal o utilicen también su computador personal, pero no me estoy preocupando por los riesgos de seguridad que esto puede ocasionar. Entonces, ahora es momento de, si ya garanticé la conectividad, si ya las operaciones están funcionando, bueno, vamos a evaluar lo que son las brechas de seguridad y de control para evitar que los cibercriminales se puedan colar por allí. Porque es que esta situación, esta nueva realidad, no va a cambiar en el corto plazo. Ya inclusive el gobierno ha dicho que, o ha dado en sus mensajes en algunos momentos, indicios de que la situación no va a cambiar en lo que queda de 2020. Muy probablemente con los indicadores de COVID que tenemos ahorita, pudiésemos pronosticar que en el primer trimestre del 2021 no va a haber una mejoría significativa respecto a la situación. Por lo tanto, entonces vamos a trabajar en asegurar la información y en asegurar que podamos seguir siendo productivos dentro de nuestras casas. ¿Okay? Algunos pasos prácticos para ayudar a reducir ese riesgo y generar confianza. Bueno, primero, mantener contacto con las personas. Una de las cosas que puede generar mayor tipo de productividad en mi personal es mantener ese contacto directo, no solamente a través del correo electrónico, sino quizás planificar reuniones diarias o interdiarias, donde yo pueda establecer ese lazo con las personas dentro de la organización, pedirles estatus, ver cómo va el trabajo, ver qué necesidades adicionales tienen, y durante ese contacto pues podemos alertar de situaciones que pueden estar ocurriendo. Aquí yo metería también el tema de la productividad, por supuesto no es igual en el teletrabajo que cuando trabajábamos en la oficina, y es que cuando trabajábamos en oficina teníamos un horario de 8 a 12 y de 1 a 5, una hora de almuerzo, 8 horas diarias, y uno tenía certeza de que en esas 8 horas del día uno iba a cumplir con sus objetivos. Mientras que en el teletrabajo esto puede variar muchísimo. Entonces estamos hablando de que una persona pudiese ser más productiva en la mañana, otra en la noche. Entonces empezamos a variar el tema de los horarios. Entonces aquí en teletrabajo más bien se habla de trabajar por objetivos en lugar de trabajar por horarios. Entonces hay que plantear, en ese contacto con las personas, hay que plantear cuáles son los objetivos que se tienen que alcanzar durante ese día o durante esa semana, ¿ok? Y ir llevando el seguimiento del cumplimiento de los objetivos. Por supuesto, evaluarlas y cerrar las brechas de seguridad
en esa configuración de trabajo remoto. ¿Okay? Acá yo pongo el ejemplo de una organización en Venezuela que agarró y dijo, bueno, tenemos que irnos remoto. No tengo la posibilidad de brindarle herramientas tecnológicas a mis empleados para que puedan trabajar desde su casa. Es decir, no le puedo dar un computador para que trabaje desde su casa, pero son trabajadores que tienen computadores personales. ¿Qué podemos hacer para cerrar alguna brecha de seguridad que puedan tener? Bueno, esa empresa habló con su proveedor de software de antivirus y dijo, bueno, yo necesito hacer una inversión en licencias para que mis empleados en la computadora que van a utilizar para teletrabajar instalen el mismo antivirus que usamos dentro de la organización. Y de esa forma por lo menos empiezo a mitigar el riesgo de que se infecte de virus la máquina del empleado. ¿Okay? Entonces son acciones que uno puede ir tomando para ir cerrando. Si mi organización es pequeña y digamos no tengo la capacidad de hablar con el proveedor de antivirus para establecer este licenciamiento, si puedo, por ejemplo, exigirle a la persona que está teletrabajando, bueno, pero tienes que instalar al menos un antivirus dentro de tu computador y tienes que darme la evidencia de que lo instalaste, ¿ok? Y que lo mantienes actualizado para entonces tener cierta confianza de que esta persona está trabajando en un entorno un poco más seguro. ¿Ok? Y cuando hablamos de asegurar los modelos de trabajo remoto, esto sí va a ser necesario para el largo plazo, estamos hablando de establecer políticas, procedimientos, roles, responsabilidades y controles dentro de lo que va a ser el tema del teletrabajo. Entonces, todos estos procedimientos o procesos que cambiamos por la contingencia, pues ahora tenemos que documentarlos y tenemos que normalizarlos dentro de la organización para que sea el día a día, ¿ok? Y estén dentro de ese modelo seguro de trabajo. O sea, eso es importantísimo porque si bien esto no va a cambiar este año ni a principios del año que viene, lo más probable es que inclusive la situación del teletrabajo se vaya a mantener en los próximos años, así como hay organizaciones como Google que dice, bueno, por lo menos el primer semestre del 2021, hay otras organizaciones que se están dando cuenta que, por ejemplo, no necesito alquilar un edificio tan grande o unas oficinas tan grandes cuando yo puedo tener aparte de mi fuerza laboral trabajando desde sus casas y solamente mantengo dentro de las oficinas al personal indispensable que tengo que tener allí. Entonces, eso se puede traducir en un ahorro de costos interesante que puedo luego invertir en herramientas para permitir elevar la productividad y la seguridad del teletrabajo. ¿Okay? Hay 5 medidas, ¿okay?, para preparar al personal ante las amenazas cibernéticas que nosotros recomendamos. ¿Okay? Una, por supuesto, ya le acabo de decir, actualizar la política de seguridad de la información, de tal forma que ahora también se incluyan los esquemas de trabajo remoto. También se puede hablar de realizar un breve taller remoto de capacitación, ¿okay?, donde nosotros reunamos al personal y le expliquemos qué es lo que está pasando en el mundo cibernético y por qué ahora tienen que tener mucho mayor cuidado cuando están trabajando desde sus casas, porque ahora la amenaza no es nada más el equipo de trabajo de la organización, sino los equipos personales. Implementar una línea de denuncias en el área de soporte técnico. Si ya yo tengo un área de soporte técnico que me ayuda a revisar todo el tema de las incidencias dentro de la organización, pues ahora muy probablemente voy a tener que, en principio, capacitarlos para que también me den ese soporte técnico al personal que está teletrabajando, pero en segundo, que también me sirva como línea de denuncias en el sentido de que yo puedo allí reportar una actividad sospechosa dentro de mi equipo, yo puedo reportar un correo sospechoso para que luego se tomen las acciones de investigación necesarias. Por supuesto, algo de sentido común, evitar compartir y solicitar información confidencial fuera de los que son los canales aprobados, y cuando hablamos de canales aprobados estamos hablando del correo electrónico de la organización, o las herramientas para compartir archivos. Digamos que la organización trabaja con Microsoft, entonces tiene las herramientas de Office 365, si trabaja con Google tiene Drive, estas herramientas de almacenaje en línea que estén aprobadas. Pues si ya tenemos una herramienta como esa, no tenemos por qué estar habilitando otros canales para compartir la información confidencial. Y monitorear los sistemas y accesos continuamente, porque eso es lo que le va a dar a la organización la información sobre qué es lo que está pasando dentro de esos sistemas.
¿ok? Por supuesto, estos controles tienen que responder la pregunta de quién, qué, dónde, por qué y cómo, ¿ok? Si no responde estas preguntas, entonces estoy teniendo una pata coja dentro de mi sistema de seguridad. Porque si yo no puedo saber quién aprobó qué, entonces en el momento de la investigación no tengo herramientas cómo dar respuesta a los líderes de la empresa en función de qué fue lo que pasó. Ok, y ya para terminar, ¿cómo proteger a la empresa del aumento de los ciberataques? Esto es para hacer el teletrabajo más seguro. Hay que ayudar a los colaboradores en su lucha. Entonces, ¿cómo luchamos? Bueno, hay que ser escéptico y hay que implementar una política de sea escéptico en su trabajo, es decir, no confíes en la información de un remitente, por ejemplo, de correo electrónico que tú no conoces, ¿ok? Trata de asegurarte el origen de la información antes de abrir, y entonces ahí paso al segundo punto, que sería no haga clic. Si no conozco al remitente y no sé exactamente qué es lo que me están enviando, pues sencillamente desconfío y no hago clic en el enlace o en el adjunto que pueda tener en ese correo. Y si sigue siendo escéptico, entonces no reenvío esas cadenas que estábamos acostumbrados, los que tenemos cierta edad y empezamos en el mundo del correo electrónico con Hotmail, y empezaban a llegar esas cadenas de Hotmail va a cobrar a partir de ahora, reenvía esto a 100 personas si no quieres que te cobren. Pues por supuesto, ese tipo de acciones actualmente ya deberían de estar totalmente secradas de nuestro proceder, ¿okay? No reenviar ese tipo de cosas. Comprobar el origen, si el correo me llegó de fulanito de tal, que es una persona que sí conozco, pero me llegó con una dirección extraña y con un adjunto que yo no había solicitado, pues sencillamente levanta el teléfono y llama a la persona y pregúntale qué fue lo que me enviaste. Si no te envió nada, pues sencillamente están tratando de realizar un ataque en tu contra. Una herramienta muy importante para saber si un correo o un mensaje que me esté llegando pudiese no ser legítimo es verificar la gramática. Y es que en la mayor parte, pudiésemos hablar inclusive hasta un 80 o 90% de los intentos de suplantación de identidad o de los intentos de phishing tienen errores ortográficos. Entonces, ese verificar la gramática puede ser una herramienta muy importante en el momento de tratar de detectar si algo raro está pasando. Reportar las actividades sospechosas con las personas dentro de la línea de denuncia o dentro de los canales regulares que debamos seguir para este reporte de actividad. Mantener el antivirus actualizado, esto es súper importante porque ya estamos trabajando con información confidencial de la organización en un equipo que no está siendo monitoreado por la empresa. Entonces es importante que mantengamos las herramientas de seguridad actualizadas y utilicemos los recursos que sean aprobados por la organización. Si no estamos autorizados de usar una herramienta en particular, no la utilicemos, ¿okay? Porque es información que estamos poniendo en riesgo. Y una cosa que para los venezolanos está casi que en el día a día, y es que nosotros siempre estamos utilizando las crisis como una prueba continua de resiliencia. Desde el tema de las protestas del 2014 y del 2017, el apagón del año pasado, la falta de gasolina, la falta de agua, la falta de luz, y ahora la pandemia de COVID-19. Nosotros siempre hemos estado probando nuestra resiliencia en este tipo de situaciones. Y, por supuesto, cada vez que estamos ante una situación de crisis, tenemos que plantear la respuesta hacia esta crisis. Y en el caso de la ciberseguridad, entonces, deberíamos de planear la respuesta ante los distintos tipos de ataques que mi organización puede estar sufriendo. Ya de por sí tenía que haberlo hecho en su momento cuando estábamos planificando la continuidad del negocio, pero ahora también tengo que actualizarlo en función de lo que son estos nuevos procesos de teletrabajo. Necesito fortalecer el perímetro digital de la organización, porque ahora ya no tengo solo el control de lo que pasa dentro del edificio o dentro de la oficina, sino que ahora tengo que también tener el control de lo que pasa por fuera con estos empleados que están teletrabajando.
Entonces yo necesito fortalecer ese perímetro digital. Hay que mejorar las políticas y procedimientos de gestión de acceso y de trabajo remoto, de tal forma que los empleados sepan qué pueden y qué no pueden hacer, y a qué pueden y a qué no pueden ingresar dentro de lo que es su gestión de trabajo. Hay que fortificar la protección de los dispositivos. Si los dispositivos son propiedad de la organización, por supuesto, es mucho más fácil porque yo puedo tomar el control y puedo instalar las herramientas de seguridad que yo tenga licenciada, pero si el dispositivo no es de mi propiedad, sino que es propiedad del empleado, entonces estamos hablando, por ejemplo, de su teléfono móvil, su tableta o su computador, tengo que brindarle las herramientas necesarias para que esa persona pueda proteger ese dispositivo. ¿Okay? Como por ejemplo el software antivirus, o brindarle las herramientas de nube que permitan a esta persona realizar su trabajo de forma segura. ¿Okay? Fortalecer los controles financieros y de tesorería, porque contra esto van a ir los atacantes. Si actualmente se sabe que el personal de administración, de finanzas y de tesorería está teletrabajando y logran conocer cómo es el proceso de aprobación de pagos, entonces pudiesen estar tratando de atacar ese proceso. Entonces los controles tienen que ser robustos en esta área. Ya no es solamente el tema de relajar las aprobaciones solo por el hecho de que las personas se están conectando desde su casa, sino que más bien tengo que implementar controles adicionales o fortalecer los controles que ya tengo para evitar situaciones que puedan poner en riesgo la finanza de la organización. Y por último punto, crear equipos multifuncionales que permitan afinar lo que es la prevención y la detección de fraude. Si no tengo áreas que me permitan, áreas de auditoría interna, de prevención de fraude, de investigación, porque muchas organizaciones son pequeñas y no las tienen, sí necesito armar por lo menos un equipo que me permita a mí, dentro del monitoreo de qué es lo que se está realizando en la organización, ver esas señales de alerta que pudiesen prevenir acerca de la comisión de un fraude interno o externo en lo que pudiese ser la organización. Entonces, bueno, ya para un mensaje para cerrar lo que sería la charla, esta nueva realidad llegó y llegó para quedarse. El teletrabajo va a ser lo normal y los cargos que conocíamos, personal en su casa. Pongamos, por ejemplo, el caso de España. En España, las organizaciones están viendo que mantener a su personal en casa hace que ellos gasten menos en combustible. Aquí en Venezuela el problema no es gastar en combustible, sino es conseguirlo. Pero si allá pueden tener ahorros en combustible, entonces el sueldo les alcanza para un poco más. Y allá se está debatiendo, por supuesto, en una ley de teletrabajo. Chile también está hablando sobre una ley de teletrabajo, porque se está viendo el beneficio. Si yo pudiese, por ejemplo, alquilar oficinas más pequeñas, manteniendo la misma base de empleados y parte de esa base de empleados mantenerlo trabajando desde su casa, estoy ahorrando costos que puedo luego invertir en otra, o en más empleados, o en mejor remuneración, o en mejores herramientas para aumentar la productividad de mis trabajadores. Entonces, esa miel que ya las organizaciones están probando, pues sencillamente van a generar que busquen ir adaptarse mucho más hacia esta nueva realidad. Y lo que sí es cierto es que cuando terminemos el tema de la pandemia, que no sabremos si será este año, el año que viene o cuánto tiempo duraremos con la situación del COVID, lo que sí se sabe es que las organizaciones van a apostar por este modelo. Entonces tenemos que hacer que el modelo sea productivo para la organización y para el trabajador, pero que también sea seguro para evitar exponer la información que se esté utilizando. Entonces, bueno, si tienen alguna pregunta, yo voy a activar nuevamente la cámara para que me vean. Sí, gracias por tan excelente ponencia, Eddie. Ya tenemos 2 preguntas en el chat, entonces si quieres te las voy leyendo para ir respondiendo. Vale, perfecto. ¿Sí?
Pregunta, ¿los programas como TeamViewer o Anydesk que permiten el manejo remoto de estaciones de trabajo presentan o representan algún riesgo? Fíjate, esas son herramientas que han sido desarrolladas para uso corporativo, a pesar de que la colocan gratuita. ¿Cuál es el problema de el uso por así decirlo, la versión gratuita de estas herramientas? Es que uno no tiene el control completo sobre lo que es la autenticación o las claves o los esquemas de cifrado que pueden estar utilizando para la comunicación, sino que parte de ese control lo tiene la empresa de TeamViewer o de Anydesk o cualquiera de las que ofrece la herramienta. Entonces, cualquier vulnerabilidad que se pueda descubrir, en este momento desconozco si existe alguna, pero cualquiera que se pueda descubrir contra el cliente gratuito va a ser explotada por los atacantes para cualquier organización que la esté utilizando. Entonces, es muy probable que si nosotros utilizamos la versión gratuita, que no tiene esos niveles de protección como si lo tiene las versiones pagas, pues caigamos en un secuestro de un servidor o un secuestro de un equipo de trabajo, precisamente por el uso de esta herramienta. Como les comentaba, o sea, lo gratuito no necesariamente es lo más seguro. Con esto no quiero decir no lo usen, sino que sencillamente hagan los análisis de riesgo necesarios, evalúen los pros y los contras de utilizar este tipo de herramientas, y si requieren utilizarlo, pues que no sea una herramienta que permanezca activa las 24 horas del día dentro del servidor, sino que sencillamente nosotros tengamos la capacidad de activarla o desactivarla bajo demanda, de tal forma que la pueda activar cuando la persona de soporte la va a utilizar, y cuando nadie la esté utilizando la desactivo para no tener esa puerta abierta. Ok, una segunda pregunta que nos llega es sobre Zoom. Cuando se autoriza Zoom para que pueda entrar a nuestra agenda y programar una reunión en nuestra agenda Gmail, estamos corriendo riesgos, porque muchas veces Google emite un correo de alerta. ¿O me escuchan? ¿Aló? Ajá. ¿Se escuchó la pregunta? Ajá, que te perdí el final de la... Ok, No, déjame desactivar la cámara a ver si quizás con eso lo... ok, repito. Cuando se autoriza Zoom para que pueda entrar a nuestra agenda y programar una reunión en nuestra agenda Gmail, estamos corriendo riesgos, porque muchas veces Google emite un correo de alerta. Sí, mi correo de alerta porque básicamente se está utilizando la cuenta de Google para autenticarse contra un servicio externo. ¿Ok? No quiere decir que sea o no sea seguro. Aquí, por supuesto, Zoom, como organización, trata de cumplir con los más altos estándares de seguridad para ese tipo de desarrollo, pero Google no tiene el control sobre lo que hace Zoom con esa información. Eso es que da la alerta. Si estamos o no asumiendo algún riesgo, ya es parte del análisis que tenemos que hacer. Porque entonces, cuando nosotros le damos
Creo que Edwin, el ponente, perdió la conexión unos instantes. Vamos a darle unos minutos para retomar. Aquí ya se acaba de conectar, entonces, bueno, vamos a esperar unos minutos para finalizar con este webinar. Aló. Sí, aló, ¿me escuchan ahora? Ahora sí. Ahora sí, sí, unos pequeños problemas de conexión. Entonces, les comentaba que asumimos riesgo al autorizarlo o no. Eso va a depender del análisis que nosotros hagamos. Cuando uno autoriza la aplicación, no sé si recordarán que le aparece una lista de permisos donde les explica a qué va a tener acceso Zoom al autorizarla. ¿Okay? Entonces le dice, bueno, voy a tener acceso a tu agenda para leer y para escribir. Entonces, porque voy a poder escribir en la agenda la información. Voy a tener permiso sobre leer o escribir correos. Porque de repente necesito enviar la invitación a los otros participantes. Entonces nosotros dentro de nuestro análisis tenemos que ver, mira, ¿me conviene o no me conviene o es peligroso para mí que un tercero como Zoom tenga acceso a mi correo electrónico para enviar mensajes? Pues todo va a depender de, bueno, conozco la reputación de Zoom, conozco los desarrollos de seguridad que ellos están haciendo, estoy utilizando la licencia paga o estoy utilizando la licencia gratuita, qué riesgos o qué medidas de seguridad no estoy teniendo por utilizar la licencia gratuita. Entonces uno pone todos estos elementos sobre la mesa antes de tomar la decisión de si permitírselo o no permitírselo. O sea, no es una decisión fácil, no es que yo les voy a decir, mira, sí corren riesgo, no corren riesgo. Sencillamente cada uno tiene que realizar ese análisis y tomar su propia decisión. Perfecto, muchas gracias por tus respuestas. Por los momentos no nos ha llegado más interrogantes o más dudas a nuestro chat. Si alguno quiere hacer una pregunta, daremos unos minutos para responderlas. Entonces, bueno, quedamos atentos. Si nos han llegado comentarios agradeciendo la ponencia, excelente información, muy buen contenido. Muy clara la exposición, muchas gracias. Entonces, bueno, creo que en líneas generales no hay dudas o no hay preguntas. Quiero agradecerte, Edwin, tu participación en este webinar, por compartir con nosotros estos temas que son tan importantes, sobre todo en todo esto de la pandemia, del confinamiento y lo que implica el teletrabajo, ¿no? Quiero agradecerle a cada uno de los participantes por conectarse y estar con nosotros en un webinar más. Y la invitación es, bueno, para que nos sigan en redes sociales como @negociosUCAP, y la grabación de este webinar y los webinars anteriores están disponibles en nuestro canal de YouTube en Negocios UCAP. Muchísimas gracias a todos y feliz tarde. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien.